Buenos días, buenas tardes y buenas noches, y bienvenidos a su programa La Bisagra, una invitación al movimiento. Yo soy Milko Banalierán, coach, economista y terapeuta, y como siempre me acompaña mi querida y gran amiga e hipnoterapeuta, Piña Carmona. ¿Cómo estás y buenas noches? Hola Milko, ¿cómo estás? Muy buenas noches, contenta de estar otra vez aquí contigo, una vez más conversando de estos temas que son, algunos nos tocan un poco delicados y sensibles, pero vamos a hacer esto un poco más, más de información, ¿no? Para que puedan manejarlo de una manera y tomar las herramientas para el avance de cualquier emoción que se está procesando en este momento, ¿verdad? No, y justamente hoy día, pues conversando contigo, pues no, la idea de hablar esta semana de los mitos y las verdades que está dentro de un proceso de duelo, ¿no? Sea cual sea, sea cual sea. Porque como todo, sobre todo en ese tema de duelo, no sé cómo tú lo has vivido, hay mucho mito y por ende se juzga mucho, se cree que existen ciertas reglas que tienen que sí o sí seguirse, ¿no? Y ahí vienen los tienes que hacerlo o los debes hacerlo, como si hubiera una gran receta o un procedimiento esculpido en piedra, pues, ¿no? Entonces, cuando es un proceso, sí, definitivamente, es un proceso que cada uno tiene que pasar y cada uno lo pasa de diferente manera. Hay ciertas bases que lo vamos a comentar, ¿no? Pero no es que tiene que pasar de cierta manera, de cierta situación o por cierto tiempo. La Es idea es que cierto. transites ese proceso. La idea es que puedas transitar ese proceso, como cualquier otro, ¿no? Entonces, hay un inicio y hay un fin. Es cierto, y en mi experiencia con las personas que he trabajado el tema del duelo, he tenido gracias a Dios, un poco de experiencia con esto. Depende mucho de cuáles son primero tus paradigmas emocionales, de qué es lo que viene de la cultura que lo hace, que se supone que lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, y también de las emociones en las que procesas, ¿no? Por ejemplo, ahí viene mucho también el trabajo de mamá, de papá, y cómo has manejado el apego, que es muy importante. En esta emoción es lo que más se resalta, ¿no? El apego, cómo lo manejas y de dónde es que viene para poder hacer tu proceso. Como ya Milko bien lo había dicho, hay como que o sea, protocolos que se siguen, no para todos funcionan, y vuelvo a repetir una vez más, y creo que Milko concuerda conmigo, decir, todos somos un universo distinto, emociones diferentes, cada uno de nosotros tenemos eh, diferentes emociones que sanar, trabajar, procesar. Por ende, yo siempre aconsejo, y Milko también, si estás pasando un duelo, que ya vamos a hablar un poco qué tipos de duelos hay, siempre hazlo con alguien que te oriente, te dé pausas, porque para lo que a Milko le funciona, a mí no me funciona. Entonces es muy importante pasarlo, y obviamente eso va a hacer que tu proceso, en vez de que se extienda por un periodo mucho más largo haciéndolo individual, porque tienes que buscar y analizar y ver, va a ser algo un poco más corto cuando llevas a alguien de la mano que te va guiando y que tenga pues todo el conocimiento y la experiencia en estos casos. Es muy importante, ¿no? Y además más que el tiempo, porque cada proceso es individual y lleva su tiempo, ¿no? Ujú. Yo siento que mucho te ayuda, obviamente, a reducir esa parte de frustración, esa parte de sentirte quizás solo o sola, o que estás luchando contra algo muy grande, más grande que tú, ¿no? Entonces, que viene también parte de muchos mitos alrededor, pues, ¿no? Pero, este, uno de los primeros consejos era, no se comparen, no se comparen porque Sí. cada uno lo pasa de manera distinta, ¿no? Obviamente hay un apego definitivamente a esa situación o a esa persona Ujú, ujú. que está justamente haciendo el duelo, porque el duelo no, ojo, el duelo no significa que solamente por muerte, muerte es una forma de duelo, ¿no? El abandono es otra forma,
de duelo, ¿no? El hecho que Divorcios. divorcios es otra forma, ¿no? Entonces, pero dentro de eso es, por ejemplo, una pérdida, pero la pérdida no significa muerte, también es otro tipo de duelo, ¿no? Ujú. Entonces, ojo que dentro de eso hay, obviamente hay una carga emocional, depende también cómo te sientas tú en ese momento, cómo lo tomes, porque hay gente que, por ejemplo, ¿no? Ya se prepara, o sea, con antelación ya va haciendo el duelo. Es una forma de duelo, lo está haciendo con se está, quizás llega al punto de predisponerse, ¿no? Se está Por eso. proyectando hacia ese escenario. Se está proyectando. Ahora, acá no estamos viendo si es malo o bueno, simplemente son formas de hacerlo, ¿no? Hay otras personas que lo que hacen es, eh, digamos, no lo retrasan, ¿no? Sino simplemente en ese momento no lo asimilan, ¿no? Entonces, y es un duelo un poco más tardío, pues, ¿no? X tiempo después de que pasó ese suceso. También es válido. También es Por válido. ejemplo, hay otro duelo que quizás sea mucho más profundo, que es el que normalmente vivimos, que le dicen crónico, pero bueno, es más profundo. Y hay otro que normalmente, por ejemplo, es algo mucho más ligado a los niños o a los ancianos, ¿no? Que le involucran más sentimientos de lo que realmente deberían haber. Entonces, al margen de eso por digo, es un proceso. Entonces, individualicen, ¿no? Es como ustedes se sienten. Eso no significa que no puedan mirar, tomar lo que hace todo el mundo, pero ustedes discierran esa información que vaya con ustedes, porque no está Ujú. escrito en piedra, no es una regla, que no sea inamovible, y olvídense de lo que, si le dicen tienen que hacerlo o deben hacerlo de esta manera, es cómo se sienten ustedes, porque quizás ustedes pasen un parte del proceso más rápido que otros, porque se sienten mejor, porque han hecho otras cosas, porque están en otra situación, en otro estado emocional que la persona, en este caso que Fiña o yo, ¿no? Entonces, individualicen. Sí, es muy importante cuestionarse, ¿verdad? Cuestionarse, entrar en saber estas situaciones, ok, me duele porque, ¿por qué me duele tanto, no? O vamos a decirlo, ¿por qué no me duele tanto? Vamos a hablar de los dos extremos, porque puede ser que te duela mucho y estés sumergido en este dolor, o puede ser que no te duela también y simplemente, bueno, lo asimiles y dices, ya pasó y pasó, ¿no? Igual es válido el cuestionarse por qué lo tomaste de esa manera, eh, qué hiciste para procesarlo de esta manera, ¿no? En casos que fuera de que no te doliera tanto y que no interfiriera con la rutina de tu vida o con la fluidez o para entender de que eso no va a ser algo que después se te va a reflejar en futuro en otras situaciones, ¿no? Eso es muy importante reconocerlo, por eso es el cuestionamiento, sea que lo pases muy ligero o que lo pases más complejo y sean tus emociones mucho más profundas. Entonces, el cuestionamiento para saber y llegar a ver si es que realmente concluiste con un buen proceso o lo estás postergando para un futuro o lo sigues estancada y no estás avanzando, ¿no? El cuestionamiento es algo importante. Ahora, yo creo, Milko, y creo que estás en total acuerdo conmigo, decir de que los duelos por pérdida, por fallecimiento, básicamente física, eh, son muy distintos de manejar cuando son por separación, divorcios, o también se ve que es por cuando los hijos salen de casa, ¿no? A hacer familia. También se les considera es un duelo porque mamá o papá usualmente están muy pegados a ellos. Entonces es lo que le dicen el síndrome del nido vacío. Es un duelo. Entonces, esos duelos son un poco más sencillos de manejarlos en el proceso y en el cuestionamiento, obviamente. Lo que son por pérdida física de fallecimiento es algo más complejo, pero a la vez también considero que tiene su parte en la que puedes encontrar respuestas más fáciles. Yo creo que todo depende de tu estado en todo sentido, mental, emocional, físico.
que te encuentra en ese momento que sucede, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Un niño de 5 años puede sentir mucho más la ausencia de un padre o el abandono de un padre que la muerte de uno de ellos, porque no tiene todavía esa capacidad, pero sí puede sentir más, o le puede doler mucho más, o puede, ese apego le puede afectar mucho más. Y viceversa con un adulto, ¿no? Quizás un adulto puede manejar mucho mejor, entre comillas, esa separación, o esa ausencia, o ese abandono, que lo de la muerte, ¿no? Entonces, es depende en qué situación te encuentras al final del cabo, ¿no? Pero entender que dentro de eso, ¿por qué se da? Sea como abandono, sea como separación, sea como ausencia, sea como muerte, es que generamos una dependencia emocional con esa persona y con esa situación, Ujú. definitivamente. Entonces, y obviamente es reacostumbrarnos y reacostumbrar nuestra vida a que ya no exista, no se dé esa situación y no esté esa persona en nuestra vida, Que ¿no? no Entonces, pertenezca a parte de nuestra rutina, ¿verdad? correcto, ¿no? Entonces, es volver a cambiar de una forma nuestra vida, ¿no? Este, obviamente, por eso se pasa por ese proceso y parte de ese proceso es, es hacer, que es al final, es aceptar esa nueva realidad, ¿no? Que ya no existe y porque no existe no significa que sea malo o bueno, simplemente, ok, ¿qué se hace, no? Entonces hay que redistribuir de nuevo, ¿no? Entonces, y no por eso es que ames menos o ames más o no le extrañas o no, simplemente que es uno de los grandes mitos, ¿no? Que, no, ya no pienso todos los días en la persona o ya no le extraño, entonces por eso me siento mal, porque dentro de todo duelo, parte de lo que hay, obviamente aparte de frustración, aparte de tristeza, también hay culpa y también hay miedo. Y Exacto. eso, al margen de ni siquiera estoy tocando la parte de afuera, ¿no? Pero nos genera eso, ¿no? Entonces, y esa culpa y esos miedos es donde nos generan también muchos mitos, ¿no? Como la que acabo de mencionar, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Quizás, pucha, no estoy pensando tanto en esta persona y debería pensar todos los días y qué mal me siento porque siento que no le extraño o que no lo recuerdo o que no pienso. Y no es así, no va por eso. Bueno, vamos a irnos no mucho tiempo atrás, las generaciones de los 60, 70, si quedabas viuda en muchas de las culturas, se vestía de negro el resto de su vida y prácticamente esa mujer no podía ni siquiera celebrar. Exacto. Tenía que guardar, lo que le dicen, ¿no? Guardarle luto al viudo o al hijo, porque era más que todo con hijos también el proceso, ¿no? Entonces, eso viene de una creencia ya más compleja, ¿no? Que se tiene que analizar a la persona porque no es que esté mal hoy por hoy que se haga eso, sino es como tú lo tomas contigo en tu vida al respecto, en hacerlo o no hacerlo, ¿no? Por eso es muy importante el cuestionamiento. Si te parece y te hace bien a ti, tú te sientes bien haciendo eso, pues sé feliz y hazlo. No, o sea, como dijiste desde un principio, no nos comparemos. Simplemente es hacer lo que nos nace porque de alguna manera u otra nuestro ser o nosotros, vamos a decirlo así, sabemos lo mejor que nos conviene, ¿no? Ahora, obviamente si dices no, que me siento muy triste y yo creo que ya estoy mucho para esto, ya no puedo más, tengo que salir, ahí sí, ¿no? Obviamente busca ayuda, busca apoyo, encuentra una manera en que puedas manejar estas emociones al punto de que tú puedas sentirte mejor en avanzarlo, en seguir el resto de tu camino. Y vuelvo a decir una vez más, creo que hoy por hoy, Milko, con esta pandemia podemos decir que han habido muchos divorcios. Entonces, yo creo que hablando del tema, por ejemplo, de divorcios o separación, es muy importante reconocer que el divorcio se dio por ambas partes. No es por culpa de una pareja al 100% ni de la otra. Esto es como que ambas partes se dio que fallaron
en cada uno de los aspectos que puedan tenerlo. Y reconocerlo es el primer paso para poder también llevar un buen duelo de esa separación, de ese divorcio, ¿no? Más que todo por el bien de los que estaban envueltos en esta relación, sean hijos, también si es que no has tenido hijos, pues familia, alrededor, cuñados, suegros y todo el No, entorno pero el que centro sigue siendo la pareja, pues, ¿no? Que ahí ayuda, pues. encontrar, claro, encontrar el porqué, el detonante, ver, ok, yo también hice esto, yo también participé de esta manera, yo me sentí así, el otro me hizo aquello y yo sentí esto. Entonces reconocer eso ayuda muchísimo, muchísimo para poder llevar una armonía en la separación. Sin autoflagelarte, ¿no? Porque muchas veces está bien, es necesario cuestionarse porque eso ayuda también justamente a tomar conciencia para más adelante, ¿no? Y realmente poder cerrar ese ciclo, ¿no? Ujú. Pero, ojo, y ahí tenemos, eso, al margen de pedir ayuda, ¿no? Es también, aparte de realmente ser sinceros con lo que sentimos, es que tampoco no llevarnos al otro fin, no exagerar, no exigirnos más y no autoflagelarnos, ¿no? De por qué y debí hacer y debí, y si hubiera, ¿no? Ya pasó. Entonces, ya pasó, exactamente. Entonces, cuestionarse, sí, definitivamente es parte de, ¿no? Entonces, ¿va a haber un momento de que estén molestos, que estén con ira, quizás? Sí, definitivamente, porque a nadie le gusta que pase esa situación, o es parte de la aceptación, ¿no? Va a haber un momento de tristeza, como también va a haber un momento, aún no dicen tristeza, no te dice depresión, pero bueno, digamos, un momento que cae, pues, ¿no? Hay un momento de negociación que yo diría que es uno de los más interesantes, porque tratas de cambiar, de ver la forma de cambiar tu realidad cuando ya la persona no existe, pues, ¿no? Y es una negociación interna, pero también a veces involucras a terceros, ¿no? O la que normalmente sale al principio, ¿no? La negación, ¿no? No es así, esto no ha pasado, y tratas de ir más allá, pues, ¿no? Entonces, sea como sea, dentro de estos pasos, pueden haber más pasos, pueden haber menos pasos, acá no importa el tiempo, pero de alguna forma pasamos por estos pasos de negación, de ira, de negociación, de tristeza y de aceptación. La idea es que siempre trates de mantener un equilibrio, mantener una coherencia y reconocer, oye, ¿sabes qué? Me siento así, siento esto al respecto, ha pasado esto, cuestionarlo, analizarlo, y que no vaya más allá, que no se te vaya de las manos. Eso te va a ayudar justamente en este proceso y para más adelante, y realmente vas a sentir que has cerrado el ciclo de ese duelo, ¿no? Sí, Porque van a venir otros, es es cierto parte de. y no vas a poder evitarlo. Lo que sí creo que es muy importante, y me ha pasado, eh, que las personas con las que he trabajado, separación y divorcio, he visto y veo mucho la baja autoestima o el quebrar de la autoestima. Y eso sí es un consejo que doy muchísimo a todas estas personas, es analízate cómo te sientes, porque tu autoestima, eso sí que es algo que pasa, se te quiebra mucho dependiendo de muchas situaciones, ¿no? Pero tanto el hombre como la mujer, esto no es discriminatorio Género. en la pareja. Entonces, el autoestima es muy importante porque te ayuda también a superarlo, porque la autoestima no es solamente yo me siento y yo soy y yo me hago, no, es también reconocer tus errores, aprender de esos y saber que tienes estas debilidades, vamos a decirlo así, que las trabajas de una manera u otra y ya cuando se vienen, cuando se te vuelven a aparecer otra vez por alguna situación o algún espejo, lo Mm. reconoces y ya lo manejas de una situación distinta, ¿no? Entonces, es ser consciente de quién eres con tu nivel de autoestima, reforzártelo, eso es importantísimo en ambos casos, hombre como mujer, reforzarlo, autorreconocerse, porque un matrimonio o una relación también muchos dejan de lado de ser quien son, vamos a decirlo así, ¿no? O Entonces, adoptas la personalidad de la otra, ¿no? Como que te mimetizas, ¿no? A cierto sí, punto. una paciente me decía, es que yo ya a los 3 meses, cuando ya se había separado,
no sabía ni qué era lo que le gustaba desayunar, así es que tuvo que ser todo, todo, huevo revuelto, huevo frito, jugo, pan, o sea, me dice, tuve que redescubrirme porque no sabía qué era lo que ya me gustaba a mí. Sabía lo que le gustaba a él, pero no lo que me gustaba a mí, ¿no? Entonces, por eso digo que es muy importante y reforzar eso, ¿no? Decir, wow, cómo he cambiado o sigo igual, no he perdido, o sea, esos procesos son muy, muy interesantes, muy anecdóticos para ambos casos, ¿no? El hecho de verse en esa situación No, y me de, imagino que cuando lo reconocen más aún, pues no cuando se escuchan decir eso, lo que acabas de decir, oye, ¿qué me gustaba, no? Entonces, tomar esa conciencia porque la pérdida no es solamente que la otra persona no esté, simplemente es qué tanto me perdí yo por la otra persona, ¿no? En es este un caso, duelo propio, ¿no? Es un duelo propio de reconocerte, wow, cómo me dejé de alguna manera u otra, pero está bien. Lo importante creo que Milko, dentro de todo es, como dices, ¿no? No compararse y saber de que cada uno es distinto. Cada uno maneja las cosas diferentes. Se trabajan diferentes también, ¿no? así es. En lo que es la hipnoterapia, por ejemplo, hay muchos procesos que se manejan y se utilizan muchas técnicas para poder hacerlo paso a paso y no generar un efecto impactante en tu subconsciente, ¿no? Y aparte de hacer los respectivos procesos de duelo. Hay escenarios que se utilizan para eso, pero eso se hace cuando ya estás un poco más tranquilo emocionalmente o estable, ¿no? No tienes todavía estos picos en los que puedas manejar estos duelos. Un Claro, lo mito que muy pasa es que, grande que se maneja en el duelo, no sé tú, Milko, cómo lo has visto, es el tema de, más ahora se está dando, que hacen memes inclusive. Es la mujer casada, toda desarreglada, la mujer divorciada, como que reinventada, vamos a decirlo así, ¿no? ¿Qué otro mito tú has visto de otro parecido al duelo de este lado? sí, no, totalmente, ¿no? Pero es que al final es hacer lo que te haga sentir bien, lo que realmente, porque tú lo sabes, que no lo que quieras escuchar es otra cosa, ¿no? Que te dejes llevar es otra cosa, ¿no? Porque, a ver, no estoy diciendo que lo que te recomiendan todo es malo, ¿no? Hay que saber discernir, ¿no? Y mucha gente también lo hace porque quiere verte bien, pero es desde su punto de vista, desde su forma de manejar el juego, desde su enfoque, no desde el Ujú, tuyo. Entonces, exacto. y siempre tener esa conciencia de cómo me estoy sintiendo y cómo lo estoy llevando, ¿no? Definitivamente, este, yo siempre lo digo, ¿no? Una de las formas, pero eso también pasa al final, pues, ¿no? Pero también se puede hacer algo parecido al principio, es escribir, ¿no? Porque cómo te sientes, ¿no? Entonces, en esa parte que estás, en esa parte de negación, ok, ¿qué estás negando? Entonces, sácalo, ¿no? Entonces, el, porque a veces, y no digo que sea fácil para el que está afuera, pues, ¿no? Ujú. Saber cómo manejarlo, y ahí de donde viene también mucha de la parte de empatía, pues, ¿no? Porque también puede pasar al revés, que tú en ese momento toda tu familia lo esté pasando, lo esté, digamos, en el suelo, y tú no, aún no. O ni siquiera has Ujú. entrado a esa etapa de negación. Eso significa que no lo vas a tener, o sea, no te vas a salvar del duelo. Porque también he Ah, escuchado como mito, ¿no? No, yo no me hago problemas y ya lo asumí, ya sé que es así y sigo mi vida. Eso lo siento, o sea, como que lo pongo en la mochila y ya no importa si sigo adelante, pero tarde o temprano va a salir. Entonces a veces no vas lo importa que lo más probable es que salga con la persona menos indicada porque estás cargando, como dicen, ¿no? Los platos rotos de los duelos que no hiciste, pues, ¿no? Entonces, por eso todo tiene su momento, su tiempo para poder hacerse y que pasen ese proceso, pues, ¿no? Entonces, y límpiense un poco de lo que se debería o no hacer, pues, ¿no? Entonces, yo me centro más en cómo te sientes, ¿no? Al margen de que si lo piensas o no, cuando tú realmente a esa persona la recuerdas a tu manera, a tu forma, a tu estilo,
te sientes en paz, te sientes contento, sientes amor al respecto a esta persona, perfecto, eso debe ser y eso es para ti, de la forma que sea, de la forma que sea, no porque vas o más, menos a un cementerio, o lo tengas o no, le dediques una oración, no, eso ya son mitos, ¿no? Exacto. Justamente hoy día lo escuchaba, ¿no? Que me contaba justamente eso, ¿no? Me decía, pucha, me siento mal porque siento que no le extraño, porque no pienso todos los días en esta persona, que ya murió hace 2 años. Es un mito. Ya. Pero, ¿cómo te sientes tú? Y esta persona agarró y me dijo, mira, yo siempre lo tengo en mi celular y cuando pienso en esta persona me siento tranquila, me siento en paz y recuerdo a la persona. No recuerdo el suceso de su muerte, por ejemplo, ¿no? O la separación, sino es a la persona. Perfecto. Entonces, has pasado el duelo. Estás tranquila contigo mismo, sí te sientes en paz. Y eso te das cuenta. Cuando sientes esa paz interior, ya has pasado ese duelo. ¿Cuánto tiempo te demoró? No lo sé. El No tiempo importa. que fue necesario. El tiempo que fue necesario. Entonces, Ujú. pero sí estaba con eso. Entonces, ¿qué traía todos esos pensamientos? Mucha culpa. Pues ya no sé si estoy haciendo bien o no, o si lo hago, y por qué no, pero lo hacía solo. Encima, nadie se lo decía. Nadie le Ujú. estaba recriminando algo o juzgando por eso. Simplemente esta persona misma lo hacía. Me siento mal, ¿y por qué no lo hago? Debería hacerlo, porque mira, el esto, el otro. Es culpa, porque eso está dentro de eso. Entonces, la culpa, como Ahí decía, miedo. creo, claro, lo importante creo que es reconocer por qué sientes culpa. Porque Exacto, no, o sea, esa culpa hay una emoción atrás de esa culpa totalmente. que te está muy aparte de haber pasado el duelo, es hay algo más que está atrás, que no lo estás, aún no estás de repente preparado o preparada para verlo, ¿no? Exacto. Entonces, el reconocerlo es, bueno, sí, siento culpa. Ahora, ¿por qué sientes culpa? Porque no hago lo que la sociedad dice, hay algo más ahí. Hay algo más profundo que eso, que ahí sí, vuelvo a repetir y creo que es algo muy importante recalcarlo una vez más, Milko, para que me puedas apoyar con esto, el tema de los procesos de duelo son muy importantes llevarlos de la mano con alguien, con una persona especialista o que esté en el ámbito de poder guiarte con Sí, ciertas herramientas en que puedas a hacer pasar este proceso, ¿verdad? correcto. Sea contigo, que sea como el tema de coach, y muchas otras herramientas que utilizas, que es la biodescodificación, la transgeneracional también, ¿verdad? Y Sí, bueno, claro. pues No, y es más, sí, o sea, hay personas solamente especialistas y existe la carrera de tanatología, que solo se exacto, dedican a eso, son tanatólogos, justamente se dedican solo a eso, ¿no? Eso no significa que solo tienen que ir a esas personas, o sea, se puede resolver con hipnosis, como dice Pi, con muchas otras terapias, biodescodificación, o con el mismo coaching transpersonal, hay muchas formas, ¿no? La idea es que si ya se siente que se están ahogando, busquen ayuda de alguien que sepa manejar esos procesos. Pues también hay psicólogos que también se dedican a eso, hay psicoterapeutas, o sea, a un profesional, pero que sepa manejar ese tipo de duelos porque no es algo así nomás, obviamente no se es ligero. estudia, no es ligero, ¿no? Viene con mucha carga emocional. Esa es la gran diferencia ante otra cosa, ¿no? Que podría venir, como te había pasado a ti, ¿no? Vengo por un tema algo más puntual, ¿no? Por este síntoma o por tema de culpa o porque no consigo trabajo, ¿no? Hay emociones, pero el duelo normalmente, cualquier tipo de duelo, en mayor o menor medida, involucra muchas emociones. Las que tú tienes, más creencias, más de tu infancia, más quizás de tu vida pasada, de tus ancestros, o sea, se involucran muchas cosas que no sabemos. Pero dada esa situación, salen a florecer de una u Es otra cierto. forma. Es como que te tocan tu botón de Pánico. emoción que estás en proceso de reconocerla y sanarla. Y eso es una cosa también muy importante. Las personas que tienen, al menos que utilizamos este tipo de procesos de ayudar, dar las herramientas a aquellos que están pasando estos duelos, eh, ese es tu dolor.
más, menos, acá no se trata de decir que, ¿por qué es esto? No es tan fuerte. No, tú lo sientes y es válido porque tú lo sientes y así lo manejas. Entonces, no es que tengas de decir, bueno, pues que alguien me vino a decir, no, pero es que ya se murió su papá, pero el papá tenía muchos años. No es lo mismo que se le haya, que me estaba haciendo la comparación con esta chica que se le murió su hija. Y yo le digo, pero es que eso no es el duelo es reconocer que es tu dolor. No hay duelo más grande, no hay duelo menos grande. Es tu dolor el que te hace a ti sentir cómo estás. Y ese es el reconocimiento. No hay nada leve o nada grave. Es así. Y Es esa dolor y es la punto. importancia. Exacto. Y darle la importancia que merece porque tú lo sientes así. Y eso es lo importante, ¿no? Reconocerte a ti que estás teniendo este duelo y que lo tienes que procesar y si ya ves que no estás avanzando en las etapas, porque esto está en internet, de cómo reconocer las etapas del duelo, si sientes que no estás avanzando, busca un apoyo porque se refleja después más adelante. Lo mucho que se está viendo ahora es usualmente, ¿no? Cuando son pérdidas de padres, el hermano mayor o uno de los hermanos o uno de los hijos, vamos a decirlo así, toma la responsabilidad de llevar todo el proceso, ¿no? De el papeleo, el ver el tema de donde Toda la se burocracia. tiene toda la burocracia, ¿no? Que involucra esos días que son muy, muy intensos para toda la familia y no procesa y se queda en ese loop, ¿no? Entonces, reconocer que estás en ese loop es muy importante porque después se te va a desatar en una enfermedad. Eso dalo por, lo he visto mucho. En Ujú. este año, bueno, lo que va del año, en estos casi ya mes y medio, he visto muchos ataques de pánico, muchos ataques de ansiedad y se te va a reflejar en esto, ¿no? Que porque hay una emoción estancada que no estás haciendo el proceso de liberarla y se te encadenada en una enfermedad. No, Y y tal cual puede pasar con la pareja, sí. O sea, pasa exactamente lo mismo, que te quedas en este loop enganchado, ¿no? ujú, Ya sea que haya sido, digamos, una separación amigable, por decirlo de cierta manera, o algo más dolorosa como una pérdida o un abandono, porque también se han dado, ¿no? Que simplemente se mandan a mudar, o tema de infidelidad, o los temas que hayan sido. Entonces, el tema es, al margen de darle un valor, porque siempre tendemos a eso, ¿no? ¿Qué tan grande es o no? Porque pues, suele pasar más como, o a hacer la pregunta si es por también llamar la atención, ¿no? Suena duro, pero es también reconocer eso, ok, tú reconoces el dolor para ti, puede ser muy fuerte, muy grande, no, no importa el calificativo, ¿no? Es un dolor ujú, para ti, ¿no? ujú. Al margen de lo que te digan el resto, el resto no interesa, ¿no? Pero a veces ayuda, de alguna forma, de decir, no, o sea, que es enorme, ya no sé qué hacer. Entonces, el tema es que si tú sigues haciendo, o sea, sigues por ese enfoque, la gente te va a dejar. Porque simplemente, ok, al principio se entiende que es necesario pedir ayuda, pero ¿qué tanto vas a llamar la atención? ¿No? Entonces, ojo que no se te vaya al otro lado, pues, ¿no? Igual también esa valorización es bueno, es malo. Olvídense si es bueno o es malo, eso es lo que tú realmente sientes. Te sientes, Es no lo que sé, es. con bajo autoestima, si te sientes desganado, te sientes, o al revés, pues no, ¿qué sientes tú en ese momento? Ujú. Entonces, ¿cómo saber que estás estancado? Es que justamente normalmente cuando estás estancado, tratas de llamar la atención o comienzas a ponerte muchas excusas. No te das cuenta, pero Empiezas victimizas, también, empiezas a empiezas a juzgar, juzgar. eso es una de las características, otra de las características, te cambia el humor, te cambia la rutina de vida también la vas cambiando porque
Y otra manera también reconocer que te has estancado es que te levantas pensando en ese problema o en esa situación y te acuestas pensando en ese problema o en esa situación. Ahí te estancaste. Reconocerlo, ¿no? Reconocer que cuando lo primero que te levantas es pensar en esto, decir este desgraciado o esta desgraciada, o mira cómo pasó, mira esto, mira lo otro, entonces ya te estancaste, ¿no? Ahora, es muy importante, como dices tú, Milko, cuando dicen que entras en esta situación de victimismo y vas a buscar la ayuda, si encuentras el terapeuta que te va a decir basta de estar en esta posición, síguelo. Síguelo a ese terapeuta porque es el que te está ayudando. Porque si es el otro que te está dando el pañito para llorar y te va a decir no te preocupes, pobrecita de ti, tienes que hacer esto, busca otra opción porque no te va a funcionar. No. Porque Es un la idea es consejo. salir, la idea es salir de ese plan de víctima. Es una forma de llamar la atención, ¿no? Ya sea en este plan de víctima o echar la culpa a terceros o ¿cómo Buscar se llama? excusas también, ¿no? Hay Buscar personas que excusas, buscan excusas, sí. He buscas excusas. escuchado, he ¿Sí? escuchado, me pidieron el consejo de qué hacer con una chica que estaba recibiendo abuso psicológico, que no podía salir de la casa. El hombre lo tenía en la casa, tenía relaciones extramaritales, ya no o sea, ya no tenían una relación juntos, pero no podían separarse físicamente, pero él estaba haciendo mucho abuso psicológico. Entonces yo dije, fue sencillo, tiene opciones. Si se deja llevar por el miedo, no va a salir de eso. Entonces, ¿y qué pasa si? Entonces yo te pregunto a ti, ¿qué peor puedes estar de lo que estás ahorita? ¿No? Entonces, el tomar ese valor, lo mejor que se puede hacer es no pensar, simplemente actuar. ¿No? Y Y buscarte después ayuda. de ahí, después de eso, después que tomas las riendas, el control de tu vida y las decisiones, ahí recién ya avanzas con una terapia, ¿no? Porque el primer paso es ese y solamente tú lo vas a saber a dar con terapia o sin terapia, tienes que hacerlo tú solo. No, tal cual, es que ahí está el tema, sí, que es, ok, yo acepto esta realidad y quiero hacer algo al respecto. Perfecto, entonces, porque la Ajá, ayuda va a llegar, pero es yo querer salir de esto. Entonces, ok, no quiero necesariamente, por X motivo, no necesariamente ir a una terapia, de cual sea, pero por lo menos yo te apuesto a que vas a tener familia, tipo, amigos, que van a decir, ven, te ayudo, yo me meto, yo hago, pero si tú no exacto, lo haces, si tú no dices, quiero hacerlo, estoy dispuesto a hacerlo, con todos los miedos, ¿no? Con todas las dudas que pueden haber, porque nadie dice que no exista eso, ujú, cuando estás en ese proceso, sea por una pareja, sea por la muerte de alguien, sea el duelo que sea, pero parte de ti. Es más, justamente ahí nos preguntan, mira, que dice, ¿no? Es alguien que está en este proceso de duelo, pero le cuesta aún pensar en buscar una ayuda profesional, porque lo acepta, pero no da ese paso adicional, o sea, no da un paso adicional. Entonces, ese es el tema, que, ok, acepta que está eso, pero no hace más, o sea, tiene que dar justamente decir, ok, no por buscar necesariamente en ese momento un terapeuta, pero es, ¿qué paso es el que quiere dar? Yo te ayudo, yo estoy ahí, como amigo, como pareja, como familia, pero ¿qué paso cuál paso es el que quieres dar? Como le digo, con todas las dudas del mundo, pero es, ¿qué paso quieres dar? Yo estoy ahí, te extiendo la mano. exacto. Entonces, ahí está esa parte que él o ella tiene que ser consciente de decir, ¿qué hacer? Pues, ¿no? Entonces, obviamente nadie está hablando que sea ni fácil ni difícil, ¿no? El tema de duelo es mucha escucha, mucha empatía, definitivamente, mucha. Y a nosotros nos Compromiso puede, con uno mismo también. to- totalmente, pero yo te lo pongo del lado terapeuta, no sé cómo te ha pasado a ti, Fides, es que justamente también nunca dejamos de tener que ser sinceros, ¿no? Muy directos, porque tú lo pusiste muy claro, no te sirve de nada que te digan, ay, pobrecito, toma tu pañuelo. No, simplemente si vemos que obviamente está en esa parte de victimizarse o está haciendo algo, lo tenemos que decir para que comience a tomar conciencia, para que llegue a ese punto, a esa emoción o a esa situación, para de ahí poder seguir avanzando.
¿no? No Es seguir cierto, fomentándole la misma emoción de víctima o llamar la atención, alimentando ese gremlin que alimentando eso. tienen ahí al costado. ¿Qué te parece, Milko, si hacemos una oferta a nuestros seguidores? En las próximas 72 horas que nos escriban, pues les damos una sesión totalmente gratuita Me para parece poder genial. darle mejores herramientas y coordinar la próxima semana esta sesión, sea con Milko, sea conmigo o con los dos. Con los dos. Esto es un dos por uno. La oferta es con los dos. Es más, justamente ahí nos siguen preguntando, ¿no? Y dice, mira, pero ¿qué pasa si la persona que se fue es irreemplazable? ¿Solo aprendes a vivir con eso o efectivamente se supera? Es que justamente ahí viene la palabra. Obviamente, ya le pone esa parte de irreemplazable. Yo comenzaría por ahí, por ejemplo, ¿no? Obviamente, cada persona marca una posición en nosotros. Obviamente nadie está diciendo que el día que mi papá se estén, alguien va a entrar y hacer lo mismo, ¿no? Mi mamá será mi mamá, mi papá será mi papá, mis hermanos serán mis hermanos, mi pareja será mi pareja, definitivamente, ¿no? O sea, no es un tema de reemplazar, no es un tema, no va por ahí. Se sabe que es reemplazable y que tiene esa posición. El tema es que ahora hay que reubicar, ¿no? Rediseñar esta vida sin digamos, sin este jugador dentro de tu vida. Ahí está Y el tema. encontrar muchas de las cosas es encontrar esta persona que lo has denominado irreemplazable, eh, te dio una enseñanza en la vida. Entonces, el que haya estado en tu proceso de vida y repotencies esa enseñanza que te dio, ahí le estás dando su valor, su reconocimiento, su Posición. posición de irreemplazable que es, nadie va a venir a tomar su lugar, pero tú sí puedes como que elevar esa posición que le has dado aplicando la enseñanza que te dio, la enseñanza del por qué transitó por tu vida, rescatar lo bueno y memorarlo de esa manera, ¿no? Este, es muy importante y como todos sabemos, pues el tema de fallecer o pérdidas en la familia física son muy difíciles de manejar y llevarlo con mucha calma y mucha paciencia, ¿no? Mucha paciencia. Ahora, efectivamente se supera, sí, sí se puede superar sin ningún problema. O sea, sin ningún problema, sí. Ahí vienen parte de las creencias, ¿no? No, eso nunca se supera, ya tú no nos estamos negando, ¿no? Entonces, como decimos al principio, es un proceso. No se fijen tanto en el cuándo va a pasar, porque obviamente es algo que queremos que pase, ¿no? Fíjense bien en el día a día que están pasando ese proceso, ¿no? Y volvemos a lo mismo, ¿no? Que es, cómo lo sientes tú? Obviamente esa persona tiene ese lugar. Lo que pasa es que eso es, digamos, en otro plano, pero en el plano, digamos, en este tercer plano 3D, hay que redefinir la situación, nada más, ¿no? Obviamente esa es la parte que nos cuesta. No por eso esa persona, alguien está reemplazando a alguien empezando a jugar, ¿no? Y cada uno sí tiene esa conexión con esa persona. Por eso es que, por ejemplo, hay personas que van y hacen una ceremonia en el mismo cementerio. Hay personas, y acá en el Perú y en otros países, que el hecho de la muerte es un día festivo y lo celebran con Exactamente. fiesta de varios días, ¿no? Hay otras personas que lo recuerdan. Yo, por ejemplo, soy más de tenerla presente y hacer una oración y como queríamos hablarle a esa persona. Todos están bien. O sea, ¿se entiende? Exacto. Sí. O sea, eso no ha perdido su lugar en mí, sigue teniendo le sigue teniendo el mismo amor, ¿no? En ese plano físico, obviamente no está, y eso ha tenido que redistribuir, digamos, las funciones o las situaciones. Eso es lo que hay que reaprender. ¿Por qué? Porque somos animales de costumbre y nos hemos acostumbrado a que sea de cierta manera, ¿no? Que tenga su papá que haga de esta manera, que una mamá que haga de esta manera, que tenga sus hermanos, los niños que haga de esta manera. Entonces, para ti sale de tu cabeza eso. Porque todo Ujú. funciona como piezas. Suena feo, ¿no? Pero quiero para que vean metafóricamente. Entonces, ¿qué pasa cuando sales esa pieza? Pero esto tiene que seguir funcionando. Tienes que buscar cómo redistribuir estas piezas para que siga funcionando. ¿Qué cosa? Tu vida, tu camino de vida, ¿me entiendes? Eso no Exactamente. significa que sea simplemente que seas malo o bueno, simplemente en otro plano lo tienes acá presente.
Pero ¿cómo te das cuenta? Porque sigues estando en paz contigo mismo y con esa persona. No hay más. Ahí te das cuenta que lo superaste. Estás tranquilo con, eso, con la situación, estás tranquilo con esa persona. Y como tú la estés celebrando, conversando, viviendo, sintiendo al respecto. Eso depende de cada uno. Exactamente. Y en el tema de divorcios, pues ya es otro más o menos similar, pero ya más con tema de aprendizaje de pareja y autoestima, ¿no? De esa misma manera, el autoestima en lo que son divorcios y separaciones maneja un papel muy Tal cual. importante, ¿no? Tal cual, sí, pero igual pasa con el divorcio o, por ejemplo, con los abortos, ¿no? Que también es una situación bastante complicada, pues, ¿no? Muy Porque difícil de claro, manejar, sí. porque digamos, para comenzar estamos yendo en contra de la naturaleza, por decirlo de cierta manera, ¿no? La lógica siempre te dice que obviamente los hijos entierran a los padres, pues, ¿no? En este caso es al revés, que un padre entierra a un hijo, ¿no? Entonces ya de ahí comienza a ser un choque de emociones, pues, ¿no? A la margen de que es alguien pequeño y todo lo que puede involucrar, pues, ¿no? Entonces, pero igual sigue bajo la misma lógica de que no por eso pierde su posición. Y eso es algo que, por ejemplo, sí he visto mucho en el tema de abortos, por eso lo saco como ejemplo, que no se le reconoce a ese hijo perdido, se le tiene que reconocer. Si después tienes un hijo, esa familia ha tenido dos hijos, no uno, ha tenido dos hijos. Entonces, Trabajé en una comienza con, situación de constelaciones con eso, con ese tema exactamente. se puede trabajar con constelaciones, se puede trabajar con hipnosis, ¿no? Ujú. Pero el punto final es que en este caso los padres, y le enseñan al nuevo hijo a reconocer que ha tenido un hermano mayor o hermana mayor y que ellos han tenido un hijo. Ujú. No es evitarlo, no es esconderlo, y no es que crean que por eso es protección y que no se debe hablar al respecto, ¿no? Al Es contrario, totalmente lo contrario. es Entonces, totalmente lo contrario. ojo con eso, ¿no? Y con la misma separación de una pareja, ¿no? Yo entiendo que en ese momento puede ser súper doloroso, puede estar hasta ira, ¿no? Por lo que puede haber pasado. Frustrante. Frustrante, definitivamente, ¿no? Porque obviamente, como todo es un proceso, más si tiene, si entra el tema de hijos, con temas legales, ¿no? Se hace tedioso, definitivamente, eso no se niega, ¿no? Pero realmente cuando tú estás en paz contigo mismo, sea en cualquier parte del proceso en el que estés, vas a ver que vas a comenzar a ver las cosas más claras y también el proceso en sí va a ser distinto, Exacto. ¿no? Acá, otra vez, donde muchas células, olvídense de fácil, difícil, cuánto tiempo. Simplemente pasen sus procesos, tengan claro cómo se van sintiendo al respecto y siempre es una gestión de esas emociones, ¿no? Que no se les desborde, ¿no? Exactamente. Y reconocer si hay algo más atrás y obviamente pedir ayuda porque no estamos solos, ¿no? Entre familia, amigos, que si no ven, bueno, busquen una persona más calificada, ¿no? Un terapeuta, un psicólogo, lo que sea Un necesario. tanatólogo, Sí, tanatólogo lo que sea o necesario. ¿no? Por ejemplo, nosotros como Confide que hacemos coaching de parejas, justamente parte de lo que necesitamos es justamente ayudar a las parejas a pasar esa parte, porque muchas veces solo se dedican a la parte, digamos, física, que es casi inmediata, ¿no? Y a la parte legal. Pero no se dan cuenta que sí están pasando un duelo, porque es una persona con la cual han convivido y han tenido una costumbre. Y eso genera una dependencia emocional y eso genera un apego. Y ahora estás viendo el desapego. Entonces hay que saber transitar ese proceso de duelo con la pareja. Más también, sobre todo, si tienen hijos, ¿no? Eso es muy importante. Ya no El es hijo libre. solamente ellos mismos, sino los hijos. Si tienen hijos, definitivamente busquen un tercero que los pueda ayudar a manejar ese proceso en el que los hijos no sean tan impactados con las emociones que se procesan entre los padres, ¿verdad? Bueno, porque el hijo lo puede sentir como un abandono, lo puede sentir como una Una injusticia, traición, como una una traición. traición, ¿no? O simplemente él puede estar creando directamente que así es el amor. También el conocer la emoción, cómo se maneja, ¿verdad? De esa manera, en rechazo. Exacto. Entonces, Milko, volvemos a repetir 72 horas a partir de este jueves
hasta el sábado se podría decir en la mañana, quien nos escriba va a tener una sesión gratis con nosotros de orientación y de guía y de análisis y poder manejar cómo están llevando sus procesos de duelo Ujú. y darles ciertas herramientas en las que puedan utilizar para poder seguir avanzando en este proceso. Nos pueden escribir a mí o a Fi, ya sea por el Instagram, ya sea por el Facebook, estamos transmitiendo en ambas plataformas. Nos escriben, simplemente creamos la sesión gratuita, la sesión con los dos, ¿no? Y la idea es poder ayudarlos, pues, ¿no? Dentro de este proceso, ¿no? Entonces los invitamos a que nos escriban, como les repito, no tiene costo esta sesión, simplemente es esta forma de querer ayudarlos justamente en este Sea que proceso. los podamos ayudar nosotros o darles las herramientas para que puedan encontrar otro tipo de ayuda que les mejore, porque eso es como siempre lo digo, para gustos hay colores y no para todos les funciona la misma fórmula. Así Correcto. es que hayan esperado, espero que hayan tenido un poco más claro el tema del duelo, ¿qué te parece? Y vamos a esperar a que nos escriban para poder hacerle esta sesión. Sí, sí. No, y agradecemos a todos los que han estado con nosotros, los que han participado, los que nos han preguntado. Definitivamente es un tema extenso, es un tema, además en el que la cultura que estamos viviendo, que genera justamente muchas dudas, muchos mitos, muchas verdades, y sobre todo es, porque te debe pasar a ti como a mí, sí, que cuando no sabemos al respecto, justamente no sabemos cómo actuar, no sabemos cómo comportarnos al respecto. ¿Cómo Y manejarlo? definitivamente, cómo manejarlo, ¿no? Más hablando del velo de pérdida, ¿no? De muerte, Ujú, perdón, no de pérdida, sino de muerte per se, ¿no? ujú. Les digo, quita esa parte de que si es fuerte, ¿no? O si es fácil o no, simplemente es de cada uno cómo lo siente, pues, ¿no? Entonces, de nuevo, gracias a todos los que nos han preguntado, los que han participado, los que han estado hoy día con nosotros. Gracias a ti, obviamente, sí. No Espero a que ti, tengan Milko. una excelente noche, un gran fin de semana. Nos estaremos viendo el próximo jueves con otro tema también muy interesante. Ya les iremos comentando ahí. Esténse pendientes en las redes y no se olviden activar siempre la notificación para que reciban cualquier comentario, cualquier notificación que hagamos y sobre todo de los lives. Y nada, un fuerte abrazo, Phil. Igual, quiero comentarlo igual para cerrarlo ya, para los que nos ven diferido y si nos escriben, pues también si no está Totalmente, todo ocupado, pues vale el hacerle la sesión. totalmente. Eso es para los online o para los que lo vean después, no hay ningún Lo problema. que nos vean en diferido, exactamente. Y igual Uf, que tengas un excelente fin de semana. No sé si allá lo van a celebrar el 14 de febrero, pues aquí lo están haciendo en lo grande como todos los años. Pandemia no bueno, hay, aquí no hay. como siempre se celebra. Bueno, vivan conscientes, no se olviden, siempre vivan conscientes y nos estaremos viendo el próximo jueves. Un fuerte abrazo para ti, Phil, un fuerte abrazo para todos. Gracias, mi Cuídense, igual para ti. cuídense. Buenas noches, chao, 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 chao. cuídense.